interés vinculados con las normas tributarias que el Estado ha venido dando a lo largo de estas últimas semanas para poder enfrentar los efectos del coronavirus en la economía del país. Hace unos días compartimos con ustedes un Q&A con preguntas y respuestas, los temas tributarios vinculados con esta pandemia. El día de hoy, un poco la idea es desarrollar juntos algunos de los temas que fueron presentados en este documento. Y para ello vamos a dividir esta presentación en tres partes. La primera parte, que va a estar a cargo de nuestra socia Silvia Muñoz, va a referirse a los procedimientos administrativos y procesos judiciales, especialmente a las reglas que se han establecido para ampliar o suspender los plazos de dichos procedimientos. En segundo lugar, vamos a revisar las reglas referidas a los de obligaciones formales, principalmente para la presentación de declaraciones y la presentación de libros contables, y también el pago de la deuda tributaria, los cambios en el cálculo de los intereses, el fraccionamiento de la deuda y la tasa coactiva. Estos dos temas van a estar a cargo de nuestro socio Martín Mantilla. Y finalmente, yo voy a compartir con ustedes algunos comentarios con relación a la publicación de resolución de superintendencia adjunta, en la cual la SUNAT decide que, por aplicación de su facultad discrecional, no va a sancionar las infracciones que se hubieran emitido dentro del periodo del estado de emergencia. Estimamos que esta presentación va a tomarnos unos 40-45 minutos. A lo largo de la presentación, ustedes pueden escribir mediante chat las preguntas que consideren necesarias, y al final de la exposición nosotros procederemos a absolverlas. Entonces, sin más, voy a dejar voy a dejarlos en la presencia de la doctora Silvia Muñoz, quien va a presentar el primer tema de esta jornada. Muchísimas gracias. Buenos días. El tema que voy a tratar está relacionado con la suspensión del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, procedimientos de cualquier índole y procesos judiciales. Vamos a poner pantalla completa. Ya. Bien. Para ello es necesario recordar que el gobierno decretó un estado de emergencia nacional que se ha venido dando en 3 tramos, y que comprende desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril del 2020, de acuerdo a la última prórroga que se ha dado. Dentro de las diversas características y reglas que se han dado en estos dispositivos, en estos decretos supremos, la principal y la más llamativa es el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena. Y a partir de este hecho es que cualquier persona que tiene un caso por iniciar o ya iniciado se pregunta cómo abordarlo, dado que esta situación de hecho paralizaría las actividades de los particulares y del Estado. Para eso, y para solucionar este problema, el gobierno emitió 2 decretos de urgencia, aprobando la suspensión del plazo en relación al inicio y la tramitación de procedimientos administrativos. Esta suspensión del plazo, de acuerdo a casaciones de la Corte Suprema,
suponen el detenimiento del cómputo del plazo, de los términos ya corridos, considerar a los días previos a la suspensión como computables y retomar el plazo una vez que la causal de suspensión se haya levantado. Para eso, digamos, el gobierno, el primer decreto de urgencia que aprobó es el 026, que aprueba una suspensión respecto de los plazos de tramitación de procedimientos que se hayan iniciado antes del 16 de marzo del 2020. Cualquier procedimiento que tiene ciertas características, procedimientos administrativos que estén sujetos a silencio positivo, silencio administrativo positivo o a silencio administrativo negativo, estarán suspendidos por 30 días entre el 16 de marzo y el 28 de abril. Un procedimiento que podría encajar dentro de este beneficio sería, por ejemplo, la certificación de capital invertido que se haya interpuesto ante la SUNAT antes del 16 de marzo. La tramitación de ese procedimiento gozaría de un plazo de suspensión de 30 días hábiles. En el caso del silencio administrativo negativo, tenemos, por ejemplo, la interposición de un reclamo. El plazo para que se resuelva ese reclamo, es decir, para que se tramite, también gozaría de este beneficio. Como se observa, esta norma, lamentablemente, no resolvía toda la casuística que la realidad podía presentar. ¿Por qué? Porque podían darse casos de procedimientos administrativos tributarios que debían resolverse después del 16 de marzo o que debían iniciarse después del 16 de marzo. Pensemos en una notificación de valores ocurrida antes del 16 de marzo cuyo reclamo debía interponerse después. ¿Cómo resolver esa situación? Ante ese hecho, el gobierno publicó días después del decreto de urgencia 026 el decreto de urgencia 029, para referirse ahora a casos que debían o podían iniciarse después del 21 de marzo del 2020, y concediéndoles respecto de estos casos una suspensión tanto para iniciar el procedimiento como para tramitar, es decir, 30 días hábiles que no computarían dentro del plazo legalmente establecido. Pero también este decreto de urgencia abarcaba otros procedimientos que no estuvieran comprendidos en el decreto de urgencia anterior. Por ejemplo, un procedimiento de fiscalización. Un procedimiento de fiscalización no es un procedimiento administrativo sometido a silencio administrativo ni negativo, y por lo tanto no quedaría abarcado por el decreto de urgencia 026. Para esos casos, digamos, el resto de casos, se aprobó el decreto de urgencia 029. Ahora bien, estas normas han generado diversa casuística, que han planteado una serie de interrogantes por los diferentes procedimientos administrativos tributarios que los contribuyentes pueden interponer. Es importante que todos nuestros clientes y los contribuyentes en general estén al tanto del cómputo de plazos y cómo se determinan estos, y obviamente estar al tanto de las modificaciones legislativas. Porque, por ejemplo, el día de ayer ha sido aprobado el decreto de urgencia 038-2020 relacionado a la suspensión perfecta de labores, y ha establecido que respecto de las acciones inspectivas de SUNAFIL no se debe considerar el plazo de suspensión al que se refiere el decreto de urgencia. Si bien es cierto, el decreto de urgencia 029, si bien es cierto, esa es una norma laboral, no queda claro que el gobierno podría más adelante disponer reglas especiales, inclusive afectando procedimientos tributarios. Por eso es que hay que estar al tanto del cómputo de los plazos y de los plazos de suspensión. Respecto de esta casuística, vamos a presentar 5 ejemplos para tratar de entender cómo aplican esos decretos de urgencia a los procedimientos tributarios. El primero está relacionado con la interposición de una reclamación. La pregunta que vamos a responder es: ¿cuándo vencería el plazo para presentar una reclamación sin pago previo? Como todos sabemos, de acuerdo al Código Tributario, una vez notificados los valores, el contribuyente cuenta con 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para interponer la reclamación sin pago previo. En el caso que estamos proponiendo, el contribuyente es notificado el 9 de marzo del 2020. En ese supuesto, entonces, tenemos que preguntarnos si es que aplica el decreto de urgencia 026 o el decreto de urgencia 029. Sin duda es el 029,
porque se trata de un procedimiento que todavía no ha iniciado antes del 16 de marzo. Me han notificado el valor, pero todavía no hay un procedimiento en trámite, en tanto no he presentado la reclamación. Por lo tanto, es un caso que debe tramitarse con posterioridad al 16 de marzo. En ese sentido, en este supuesto, el contribuyente tiene un plazo de suspensión de 30 días, que va del 21 de marzo al 6 de mayo, a efectos de considerar sus 20 días hábiles. Eso se toma en cuenta la corrida de los días que aparecen en la diapositiva, del 9 de marzo al 13 de marzo, del 16 de marzo al 20 de marzo no se computan por existir una circunstancia de fuerza mayor, en tanto las oficinas de SUNAT están cerradas, y los 16 días hábiles que siguen van hasta el 28 de mayo del 2020, plazo en el que vencería el término del contribuyente para interponer la reclamación. El caso 2 plantea un supuesto distinto. Plazo probatorio. ¿Cuándo vence el plazo probatorio en la etapa de reclamos? Como todos sabemos, de acuerdo al Código Tributario, los contribuyentes tienen la posibilidad de presentar medios probatorios en la etapa de reclamación que se cuentan desde el día de interposición de la reclamación y dentro de un plazo de 30 días hábiles. Asumiendo que el contribuyente presenta su reclamación el 9 de marzo del 2020, ahora debemos preguntarnos si es que aplica el decreto de urgencia 026 o el 029. Y la respuesta es que aplica el 026. ¿Por qué? Porque se trata de un procedimiento que estaba en trámite, ya se había interpuesto la reclamación antes del 16 de marzo. Por lo tanto, el contribuyente tiene 30 días hábiles para presentar medios probatorios, y ese plazo se prolonga hasta el 2 de junio del 2020, donde vencería el plazo que le concede el Código Tributario para presentar estos medios ante la gerencia de reclamos. Tercer caso, plazo para resolver un no contencioso. Pensemos el supuesto de un contribuyente que ha presentado una solicitud de compensación de pago indebido, pago en exceso. Esta solicitud se presenta el 9 de marzo. Nuevamente, la pregunta es, ¿el contribuyente se encuentra acogido por el beneficio del decreto de urgencia 026 o 029? La respuesta es que se encuentra acogido por el beneficio del 026, debido a que su procedimiento se encontraba en trámite antes del 16 de marzo. Por lo tanto, goza nuevamente de un plazo de suspensión de 30 días, que lleva a considerar el vencimiento del día 45, el 25 de junio del 2020. Cuarto caso. ¿Cuándo vence el plazo para que la SUNAT pueda emitir requerimientos de información? Es decir, el plazo de fiscalización al que se refiere el Código Tributario de un año, considerando que se trata de fiscalizaciones que no están relacionadas con la aplicación de las normas de precios de transferencia. En este supuesto, pensemos que el contribuyente presentó toda la documentación e información solicitada por SUNAT en el primer requerimiento de información el 9 de marzo del 2020. La pregunta es, ¿qué norma podría darle el beneficio de la suspensión del plazo si es que existe alguna? En nuestra opinión, la norma aplicable aquí es el decreto de urgencia 029. ¿Por qué? Porque el procedimiento de fiscalización no es un procedimiento que esté sujeto a silencio administrativo negativo o positivo. Por lo tanto, no es un supuesto que esté comprendido en el decreto de urgencia 026. En ese caso, el contribuyente goza de un periodo, y la administración también, por supuesto, de 30 días que se computan del 21 de marzo al 6 de mayo, y el procedimiento, el plazo de fiscalización vencería el 29 de abril del 2021, contado desde el día 9 de marzo del 2020. Consideramos también que en este supuesto existen otras interpretaciones que han entendido que en los procedimientos de fiscalización no aplica ninguno de los decretos de urgencia. En esas otras interpretaciones se ha entendido que lo único que puede ocurrir es una suspensión del plazo durante el estado de emergencia, es decir, hasta el 26 de abril. Son interpretaciones diferentes que se producen a partir de las normas que tampoco son lo suficientemente claras, pero consideramos que esta es la interpretación que acoge el decreto de urgencia 029, cuyo objetivo ha sido tratar de abarcar en su mayor amplitud a todos los procedimientos administrativos en trámite o por iniciarse. Finalmente,
el caso de una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. ¿Cuándo vence el plazo para interponer esta demanda? Recordemos que de acuerdo al Código Tributario, una vez notificada la resolución del Tribunal Fiscal que queda firme, el contribuyente tiene un plazo de 3 meses para acudir al Poder Judicial. Asumiendo que el contribuyente ha sido notificado con la RTF el 9 de enero del 2020, tenemos que si no se hubiera suspendido las actividades del Poder Judicial, ni hubiéramos estado enfrentando la situación de pandemia actual, el 9 de abril del 2020 habría sido el plazo máximo para interponer la demanda. Pasado ese plazo, el contribuyente habría perdido el derecho a acudir al Poder Judicial, debido a que la acción habría caducado. Ante esta situación, la pregunta es, ¿aplica alguno de los decretos de urgencia que hemos comentado sobre suspensión de plazos? Consideramos, en este caso particular, que no. ¿Por qué? Porque el proceso judicial goza de una naturaleza diferente a la de un procedimiento administrativo o un procedimiento de cualquier índole. El proceso judicial es una suma de procedimientos desde una perspectiva doctrinaria, ya recogida y acogida por la doctrina judicial. El proceso es un género. Creemos que no está comprendida dentro de los alcances de los decretos de urgencia tal y como han sido emitidos. Sin embargo, es importante señalar que existe una circunstancia material que impide a los contribuyentes interponer las demandas. Y esa circunstancia material está dada por la cuarentena. Esto nos hace entender que una vez que venza el estado de emergencia, se retomará el plazo de los 3 meses para que el contribuyente pueda presentar la demanda contenciosa ante el Poder Judicial. De esta manera, el plazo de suspensión estaría dado entre el 16 de marzo y el 28 de abril. Nuestro sustento son diversas sentencias de la Corte Suprema y una sentencia del Tribunal Constitucional donde se ha señalado que esta situación de impedimento de recurrir ante el Poder Judicial por un hecho imprevisible, un hecho fortuito como el que estamos analizando, constituye una situación extraordinaria que supone una causal de suspensión. Esa sería la razón, digamos, jurisprudencial que nos permitiría sostener que entre el 16 de marzo al 28 de abril no debería computarse el plazo y proseguirse para que sea el 20 de julio del 2020, en el caso que estamos comentando, el vencimiento para presentar la demanda contenciosa administrativa. Bueno, los dejo, estamos pendientes de sus preguntas, muchísimas gracias y doy pase a Martín Mantilla. Gracias. Buenos días. Agradezco mucho la presencia el día de hoy en nuestros 65 participantes. En esta oportunidad me toca referirme a las medidas que la Administración Tributaria ha tomado en el marco de esta situación excepcional de emergencia nacional y mundial, como es el COVID-19. Empezaremos refiriéndonos a las prórrogas y vencimientos a los vencimientos que se han otorgado de las distintas obligaciones tributarias que vencían en este espacio coyuntural de tiempo que se inició el 16 de marzo. Para ello, primero debemos tener en cuenta unas nociones generales. En primer lugar, ¿cómo se aplica este régimen de diferimiento y prórroga? Las resoluciones de superintendencia que la SUNAT ha aprobado establecen regímenes diferenciados en función al nivel de ingresos de los contribuyentes que se representan en unidades impositivas tributarias. ¿Cómo se determinan los ingresos? La Administración establece que deben tenerse en cuenta los ingresos netos de tercera categoría que se hubieran obtenido en el ejercicio 2019. En el caso de contribuyentes que no perciban rentas de tercera categoría, el límite lo da la sumatoria del total de rentas de otras categorías que ellos hubiesen percibido en el ejercicio 2019. Finalmente, el indicador que se tiene en cuenta para el cómputo de las UITs es el valor que la UIT tenía en el ejercicio 2019, es decir,
4.200 soles. Como ustedes verán en las diapositivas siguientes, las disposiciones aprobadas por la SUNAT establecen tres regímenes, mejor dicho, dos regímenes diferenciados en función a la cantidad de ingresos netos que las empresas hubieran obtenido. El primero es para empresas que obtuvieron en el 2019 hasta 2.300 UITs, y el segundo, aquellas empresas que obtuvieron ingresos netos de hasta 5.000 UITs. En buena cuenta estamos hablando de 9.600.000 soles en el primer tramo y 21 millones de soles en el segundo tramo. Hay un tercer tramo, evidentemente, que corresponde a aquellos principales contribuyentes que obtuvieron en el ejercicio 2019 ingresos mayores a 5.000 UITs, que no ha sido atendido por la administración. Ellos son los grandes perdedores de estas normas, como pasaremos a revisar a continuación. En lo que respecta a la obligación de la declaración y pago del impuesto a la renta, tanto en el primer como segundo tramo se han establecido prórrogas para el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, de modo que se cumplan dentro de los meses de junio y julio, de acuerdo a los números del último dígito de su RUT. Por el lado de las declaraciones mensuales, en el primer tramo se ha aprobado una prórroga respecto solamente de la declaración mensual del mes de febrero, la cual deberá cumplirse en el mes de junio del 2020. Hay una excepción que ha sido modificada el día de ayer a través de la resolución de Superintendencia 069-2020, que corresponde al PLAME y al pago de las retenciones de cuarta y quinta categoría que corresponden al mes de febrero, las cuales deben ser declaradas y pagadas en el mes de mayo de 2020. En el segundo tramo se ha comprendido a las obligaciones mensuales de los meses de marzo y abril, las cuales deberán ser cumplidas en el mes de junio, manteniéndose la excepción para el PLAME y las retenciones de cuarta y quinta categoría del mes de marzo que se prorrogan a mayo, más no las del mes de abril que mantienen su cronograma inicial. En cuanto a la presentación de los registros de ventas e ingresos y los de compras electrónicos, para aquellos contribuyentes que tenían como fecha máxima de atraso el mes de febrero, se ha extendido una prórroga hasta el mes de junio de 2020 en el primer tramo. En el segundo tramo, las fechas máximas de atrasos que decían en marzo y abril del 2020 han sido prorrogadas hasta el mes de julio. En cuanto a los demás libros y registros vinculados a asuntos tributarios, los plazos máximos de atraso que vencían en el primer tramo entre el 16 de marzo y hasta el mes de mayo han sido prorrogadas hasta el 4 de junio del 2020. En el segundo tramo se han prorrogado hasta esa misma fecha aquellos libros que debían ser presentados entre el 30 de marzo y el mes de mayo del 2020. En cuanto a la DAOT, en el primer tramo las declaraciones que debían ser presentadas desde el 16 de marzo y hasta el 30 de abril se han prorrogado hasta el 29 de mayo. En el segundo tramo, hasta esa misma fecha, se han prorrogado las DAOT que debían haber sido presentadas entre el 30 de marzo y el 30 de abril. Finalmente, las declaraciones informativas y comunicaciones vinculadas al sistema de emisión electrónica que debían ser enviadas entre el 16 de marzo y el 30 de abril, en el primer tramo han sido diferidas hasta el 15 de mayo y también hasta el 15 de mayo en el segundo tramo, aquellas declaraciones que deberían haber sido enviadas entre el 31 de marzo y el 30 de abril 2020. Como ustedes pueden ver, no ha habido ninguna prórroga para aquellos contribuyentes principales que hayan obtenido en el 2019 más de 5.000 UITs como ingresos netos. Vamos a ver qué pasa con el pago de la deuda tributaria. En relación a esta obligación sustantiva, hemos abordado tres temas que son de sumo interés y espero que que tengan algunas dudas sobre el particular y podamos resolverlas. En primer lugar, vamos a los intereses moratorios. Como todos ya saben, no ha existido en las regulaciones de emergencia disposición alguna que haya suspendido o diferido el cómputo de estos intereses moratorios. Esto sigue computándose a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento cuando exista una omisión de pago. No obstante, a través de la resolución de Superintendencia 066-2020 SUNAT, se ha establecido una reducción de la tasa de interés moratorio del 1.2% al 1% mensual que opera desde el 1 de abril del 2020. Eso es, tratándose de deudas tributarias administradas por la SUNAT.
Sin embargo, en forma paralela y en la misma resolución, también se han reducido las tasas que corresponden a las devoluciones de saldos indebidos y en exceso, ¿no? Tanto en moneda nacional y moneda extranjera, como pueden ver en la diapositiva. Y esto es al menos cuestionable si se tiene en cuenta que uno de los considerandos de aquella resolución de superintendencia hace referencia a la lucha contra el brote del COVID-19, que viene ocasionando un efecto temporal de contracción de la economía peruana. No es consistente entonces con esta consideración la reducción de las tasas aplicables a las devoluciones de saldos indebidos y en exceso. Recordemos que en el mes de marzo el BCR modificó las tasas de referencia de 2.25 a 1.25, lo que trajo como correlato que se efectuara la reducción de la tasa de interés moratorio. Ahora, en el mes de abril, hace una semana, el BCR también ha efectuado una nueva reducción de la tasa de referencia a su mínimo nivel histórico, del 1.25% al 0.25%. En poco más de un mes se han bajado 200 puntos básicos a esta tasa. Luego de esta segunda reducción, esperamos que la SUNAT también se ajuste el pantalón y ordene una nueva reducción de la tasa de interés moratorio. En cuanto al fraccionamiento, la SUNAT ha establecido disposiciones para evitar pérdidas que tienen que ver normalmente con la falta de pago, y esto es consecuente con la situación de emergencia que hoy día vive el Perú. Y se aplica se aplica condicionada a la concurrencia de dos elementos. En primer lugar, que se trate de fraccionamientos, aplazamientos y o fraccionamientos y o refinanciamientos que hayan sido concedidos hasta el mes de marzo del 2020 y que a esa fecha no cuenten con una resolución notificada que declara la pérdida del beneficio. Como pueden ver en la diapositiva, en cuanto al fraccionamiento, no serán de aplicación los supuestos de pérdida cuando se adeuden dos cuotas consecutivas, ni cuando se deje de pagar la última cuota del fraccionamiento, siempre y cuando aquellas cuotas sean canceladas con sus respectivos intereses hasta el 29 de mayo del 2020. En esta forma, la Administración concede un respiro para que los contribuyentes puedan cancelar aquellas deudas que hoy no pueden honrar por razones obvias hasta el 29 de mayo del 2020. En el caso de aplazamiento, no se perderá el aplazamiento cuando no se pague el íntegro de la deuda aplazada a la fecha de vencimiento, siempre que esta obligación haya vencido en los meses de marzo de abril de 2020 y se cumpla con pagar con sus respectivos intereses corridos hasta el 29 de mayo del 2020. En cuanto al beneficio del aplazamiento con fraccionamiento, no se aplicará la pérdida de ambos beneficios cuando no se pague el íntegro de los intereses del aplazamiento a la fecha de vencimiento, siempre que ese vencimiento hubiera ocurrido en los meses de marzo y abril y se cancele hasta el 29 de mayo del 2020. En cuanto a la pérdida de fraccionamiento, que contempla esta figura del aplazamiento con fraccionamiento, no se aplicará ninguna de las tres causales de pérdida si, debiendo cancelarse las obligaciones en marzo y abril del 2020, estas se honran con sus respectivos intereses hasta el 29 de mayo del 2020. Finalmente, me referiré a la cobranza coactiva. Respecto de este procedimiento, la SUNAT no ha emitido ninguna resolución de superintendencia. Sin embargo, es de aplicación y tiene efectos sobre la tramitación de la cobranza coactiva lo dispuesto en el decreto de urgencia 029-2020, que suspende los plazos para iniciar y tramitar los procedimientos que devienen de la cobranza coactiva. No aplicamos en este caso el decreto de urgencia 026 porque no se trata de un procedimiento iniciado en instancia del contribuyente y que esté sujeto a silencio administrativo positivo o negativo, como bien ya explicó la doctora Silvia Muñoz. De acuerdo al decreto de urgencia 29-2020, la suspensión de plazos se aplicará desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 6 de mayo del 2020. Para graficar un poco el efecto de esta suspensión, hemos graficado una línea del tiempo en la diapositiva donde se verifica cuándo inicia y cuándo finaliza el plazo de suspensión previsto en el decreto de urgencia 029. Y vamos a ponernos en dos casos. Un caso en el cual la resolución coactiva es notificado antes de que inicie la suspensión
y otro en el que la resolución coactiva es notificada en el plazo de suspensión, y lo veremos a continuación. Por ejemplo, si el 17 de marzo del 2020 me notifican la resolución coactiva, necesito saber cómo computar los 7 días de plazo que tengo para pagar antes de que el ejecutor haga efectivo su procedimiento de pago. Fíjense que entre el 17 de marzo del 2020 y el 21 de marzo corren 3 días. En consecuencia, durante el periodo de suspensión, se suspende el plazo de tramitación desde el tercer día hábil de notificada la REC. Luego de culminado o finalizado el supuesto de suspensión, se computarán los 4 días restantes que contempla la REC, venciendo el plazo de esta manera el 12 de mayo del 2020. Situación distinta ocurre cuando soy notificado dentro del periodo de suspensión. Por ejemplo, en el supuesto de la diapositiva, el 27 de marzo del 2020. Soy notificado con la resolución coactiva y necesito saber cómo computar los 7 días. Dado que existe el periodo de suspensión decretado por el decreto de urgencia 029-2020, se suspende el inicio del plazo de tramitación durante ese periodo. Es decir, no cuenta un día desde la notificación de la REC, sino hasta el día siguiente a la fecha de finalización de la suspensión, es decir, a partir del 7 de mayo. De suerte que los 7 días se cumplirán el 15 de febrero del 2020. A partir del día siguiente, la administración, el ejecutor coactivo, podrá iniciar las acciones de cobranza coactiva. Finalmente, para terminar en el tema de la cobranza coactiva, quiero plantearles otros ejemplos vinculados a la interposición de medidas cautelares. Por ejemplo, dentro del periodo de suspensión, el 27 de marzo del 2020, se notifica el embargo en forma de inscripción. ¿Tiene algún efecto este embargo, la suspensión de los plazos en este tipo de embargos? En nuestra opinión, no tiene ningún efecto y el ejecutor puede ordenar la inscripción del embargo porque la tramitación de este tipo de embargos no está sujeta a plazo. Sucede lo contrario en el caso de, por ejemplo, un embargo en forma de retención de terceros. En el ejemplo de diapositiva, el 30 de marzo del 2020, esto es, dentro del plazo de suspensión, se notifica al tercero el embargo en forma de retención. Nosotros consideramos que mientras dura el tramo de prescripción dictado por el gobierno, se suspende el inicio del plazo de 5 días que tiene el tercero para comunicar al ejecutor la existencia de creencias a favor del ejecutado. De suerte que, vencido el plazo de suspensión, recién se computarán los 5 días para hacer efectivo el mandato y comunicar a la administración la existencia de aquellas acreencias. En el proceso, en el ejemplo citado, el plazo de 5 días vencería el 13 de mayo del 2020. Espero que les haya interesado esta pequeña exposición. Agradezco nuevamente su participación y dejo la palabra al doctor José Gálvez. Muchas gracias. Hola amigos, el último tema que vamos a revisar en esta jornada tiene que ver con el tratamiento de las infracciones y sanciones tributarias a raíz de las normas que ha emitido la SUNAT para, en ejercicio de su facultad discrecional, no aplicar las sanciones por infracciones que se cometan durante el periodo de cuarentena. Para poder comprender bien el escenario en el que nos encontramos, es importante entender cómo funcionan las infracciones y sanciones tributarias, y lo voy a tratar de explicar brevemente. En el Código Tributario y en otras normas de carácter tributario, se establece una serie de obligaciones formales a cargo de los contribuyentes: presentar declaraciones, llevar libros contables, entregar, emitir los comprobantes de pago, etc. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de este tipo de obligaciones formales origina la comisión de una infracción tributaria. La infracción, pues, se produce cuando se verifica ese incumplimiento o cuando se verifica una
un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Parece que no estaba compartiendo la pantalla. Deme un segundito. Ok. Cuando se verifica, decía, un cumplimiento, un incumplimiento o un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, ¿no? En esos casos se configura la infracción tributaria. Y lo importante es resaltar en este punto que la administración tributaria determina estas infracciones objetivamente. Esto quiere decir que para que se configure la infracción no es necesario demostrar la culpabilidad del contribuyente. No es necesario demostrar que el contribuyente en forma dolosa o negligente no cumplió o cumplió mal con las obligaciones formales a su cargo. Según el Código Tributario, la configuración de la infracción se determina en forma objetiva. Esto es, basta que se verifique el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso para que se configure la infracción. Una vez configurada la infracción, la administración tributaria tiene la facultad de sancionar. Y esta facultad se ejerce de manera discrecional. La discrecionalidad de la que goza la administración tributaria le permite a esta decidir aquellas infracciones que van a ser sancionadas y también poder graduar las sanciones que se aplican en cada caso concreto. Entonces, aquí hay dos elementos a tener en cuenta. La objetividad que se observa para la configuración de la infracción y la discrecionalidad que utiliza la administración tributaria para aplicar las sanciones y cuantificar el importe de las multas. Muy bien. En el supuesto de que hayan sucedido situaciones que califican como caso fortuito o fuerza mayor, ya no se van a configurar las infracciones. En esos supuestos ya la objetividad ya no va a aplicar. Si existe una razón de fuerza mayor o un caso fortuito que haya impedido al contribuyente cumplir con sus obligaciones o cumplir correctamente con sus obligaciones, a ese contribuyente ya no se le va a imputar la infracción. Habíamos dicho hace un rato que las infracciones se determinan en forma objetiva, que basta que se produzca el incumplimiento para que se configure la infracción, pero si ese incumplimiento se verifica por una razón de caso fortuito o fuerza mayor, ahí ya no juega la objetividad, ya no hay infracción. Y es claro, es evidente, porque el contribuyente no podía cumplir, estaba impedido hacerlo, y en consecuencia no correspondería que se configure la infracción. El Tribunal Fiscal ha señalado este criterio en múltiples resoluciones, aquí hemos citado dos, la 3378-2008 y la 6895-1 del 2005. Pero la línea del Tribunal Fiscal es muy clara y consistente. Si se producen razones de caso fortuito o fuerza mayor, no hay infracción, no aplica la objetividad. Bueno, dicho esto, tenemos que señalar que según la doctrina civil, el caso fortuito está dado por un hecho de la naturaleza. Puede ser un terremoto, puede ser un incendio, un maremoto o una pandemia. Mientras que la fuerza mayor está dado por el hecho de algún hombre, del mandatario, el hecho del rey, del príncipe, del gobernante, como podría ser el caso de la cuarentena. Ahora bien, para que el contribuyente pueda eximirse de la infracción, para que no se configure la infracción por caso fortuito o fuerza mayor, el no cumplimiento de las obligaciones formales del contribuyente debe haberse debido a una situación extraordinaria, impredecible e irresistible. En el caso de la pandemia como tal, el coronavirus, es evidente que es un evento extraordinario e impredecible, pero, en nuestra opinión, no es irresistible para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El hecho de que se haya desatado esta pandemia en el mundo, de por sí no impide que el contribuyente cumpla con presentar sus declaraciones, cumpla con llevar sus libros o registros contables, salvo evidentemente algunos casos de excepción en los que toda la plana gerencial y administrativa estén infectadas de este virus. Pero salvo esos casos de excepción,
al desatarse la pandemia hace un mes, no podría decir que por el hecho de esta pandemia se había presentado un caso fortuito que impedía al contribuyente a cumplir con las obligaciones a su cargo. El hecho de que hubiera esta emergencia de salud, reitero, no impedía que el contribuyente pueda cumplir con presentar sus declaraciones o llevar sus libros. En nuestra opinión, este impedimento sí se presenta durante el periodo de cuarentena. En este caso, en consecuencia, la cuarentena es lo que determina esa situación que rompe el criterio de la objetividad. Esta cuarentena, evidentemente, es un evento extraordinario e impredecible. Eso es extraordinario, nunca antes había sucedido, impredecible, nadie lo podía predecir. Y es evidentemente irresistible para cumplir las obligaciones tributarias, porque para poder cumplir con las obligaciones tributarias, el contribuyente tiene que desplazarse, tiene que ir a sus oficinas, tiene que encontrar en sus oficinas la información, procesarla, a efecto de cumplir con sus obligaciones. Es evidente que si no puede movilizarse, no va a poder estar en condiciones de cumplir las obligaciones a su cargo. En consecuencia, en nuestra opinión, la cuarentena y no la pandemia constituye esa cuarentena un evento de fuerza mayor que rompe la objetividad. Y por lo tanto, al producirse este estado de cuarentena, ya no se configuran las infracciones vinculadas con obligaciones formales que no pudieron ser cumplidas por esta situación de fuerza mayor. En ese escenario, creemos nosotros que no hubiera sido necesario siquiera que la SUNAT emitiera esta resolución de superintendencia adjunta, decidiendo que discrecionalmente no va a sancionar. En nuestra opinión, no había nada que sancionar porque la infracción no se había incurrido. Al no haber infracción, no corresponde la sanción. Y no se había incurrido la infracción por esta razón de fuerza mayor, que justificaba el incumplimiento de la obligación formal a cargo del contribuyente. No obstante, saludamos el que la SUNAT haya emitido esta resolución de superintendencia, decidiendo en forma discrecional no sancionar, porque de no haberlo hecho, muy probablemente se hubiera generado un conflicto que habría terminado en el Tribunal Fiscal. Al ya existir esta resolución de superintendencia nacional adjuntas, la 08 del 2020, queda claro que se haya configurado o no la infracción, eso ya no nos interesa. Lo cierto es que no se va a sancionar. Configurada o no la infracción, la SUNAT no va a aplicar sanciones. Sobre este tema hay un par de puntos que quiero profundizar un poco. El primero tiene que ver con la vigencia de esta resolución de superintendencia adjunta, y el segundo tema tiene que ver con el tipo de infracciones que van a estar comprendidas dentro de esta disposición. En cuanto a la extensión temporal, tenemos que cuando se emite la resolución de superintendencia adjunta, estábamos en el periodo de la primera cuarentena. Y en esta resolución de superintendencia adjunta se dice expresamente que la SUNAT no va a sancionar las infracciones cometidas dentro de ese lapso de tiempo, que vencía el 31 de marzo del 2020. En consecuencia, en principio, esa facultad discrecional para no sancionar las infracciones cometidas por los contribuyentes se extendía solamente hasta el 31 de marzo para comprender las infracciones incurridas hasta esa fecha. Como sabemos, esta cuarentena ha sido extendida en dos momentos hasta ahora. En un primer momento, hasta el 12 de abril del año 20, y en un segundo momento hasta el 26 de abril del año 20. La pregunta es, ¿se ha extendido también la facultad discrecional para no sancionar? No ha habido ninguna otra norma que lo haya hecho de manera expresa. No obstante, la SUNAT, en el lapso de la segunda cuarentena, sacó un comunicado señalando, como ven en esta diapositiva, que al haberse ampliado hasta el 12 de abril el aislamiento social obligatorio, se precisa que en uso de la facultad discrecional de SUNAT no se sancionarán las infracciones cometidas detectadas mientras siga vigente dicha situación excepcional. O sea, mediante este comunicado se amplía el ámbito temporal de esta facultad discrecional. Y el día de hoy acaba de ampliarse nuevamente a través de otro comunicado, ¿no? Es una forma curiosa de legislar,
probablemente en un estado de emergencia casi todo vale, y con esta ampliación, la SUNAT expresamente está diciendo que no va a sancionar las infracciones incurridas hasta el 26 de abril. Entonces, en cuanto al ámbito temporal, tenemos claro que la SUNAT, en forma discrecional, no va a sancionar las infracciones que se hayan incurrido hasta el 26 de abril. Nos queda una última cuestión. Y esta cuestión tiene que ver con el tipo de infracciones que no van a ser sancionadas por la SUNAT. Para poder comprender este punto, considero necesario distinguir dos tipos de infracciones. En primer lugar, aquellas infracciones que no resultan imputables al contribuyente por esta situación de fuerza mayor, como por ejemplo la presentación de declaraciones juradas, la llevanza y presentación de los libros de registros contables, el pago de las retenciones. En el estado de cuarentena, el contribuyente se ve impedido de poder cumplir cabalmente con esas obligaciones, ¿cierto? Entonces, esas infracciones que se cometan por no cumplir con dichas obligaciones serían infracciones en principio no imputables al contribuyente. Y en consecuencia, sería, por decirlo menos, absurdo y abusivo que se pretenda sancionar al contribuyente por la comisión de una infracción que no estaba en sus manos evitar. Pero junto a este tipo de infracciones no imputables, tenemos otro grupo de infracciones que pueden ser perfectamente imputables a los contribuyentes a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un contribuyente que presenta su declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2019 el 31 de marzo del 20. Y al momento de determinar la renta neta imponible, incorpora algunos gastos o costos falsos. Voy a poner un caso extremo, sustentados con facturas de favor. Infló incorrectamente sus costos y gastos. Su renta real era 1.000.000 de soles, pero al incorporar estos costos y gastos apareció una renta, como por arte de magia, de 100.000 soles. Y presenta su declaración con esa renta reducida. La pregunta es, ¿esa infracción no sería imputable al contribuyente por causa del coronavirus y de la cuarentena subsiguiente? El contribuyente podría decir que presentó su declaración con esa información falsa porque no tenía alternativa dada la pandemia y el estado de cuarentena. Yo creo que no. Yo creo que esa infracción es perfectamente imputable al contribuyente y no tiene nada que ver ni la pandemia ni la cuarentena. En ese escenario yo considero que de haberse incurrido en esa infracción, el contribuyente no podría alegar una situación de fuerza mayor, salvo pues casos extremos, ¿no? Que ahora en este momento no se me ocurre. Pero por regla general, tratándose de una infracción de este tipo, el contribuyente no podría decir de que esa infracción fue incurrida por una causal de fuerza mayor que impidió que cumpliera cabalmente sus obligaciones. En consecuencia, en nuestra opinión, infracción existe. Existiendo la infracción, pasamos ahora a la discrecionalidad. Hemos dicho que el Estado, la SUNAT, ha señalado que en ejercicio de su facultad discrecional solamente o no va a sancionar aquellas infracciones cometidas durante el periodo de cuarentena. Y esta infracción se cometió durante el periodo de cuarentena. Y en la resolución de superintendencia adjunta no existe ninguna excepción. Se establece con carácter general que no se van a sancionar las infracciones cometidas dentro de ese periodo, y está esta infracción del ejemplo. Si hacemos una interpretación literal, si se quiere, de la norma, y consideramos que no hay que distinguir donde la norma no lo hace, podríamos concluir que esta facultad discrecional beneficia a todo tipo de infracciones, incluyendo a estas. Infracciones que son plenamente imputables a los contribuyentes y que no se vinculan con el estado de pandemia o con la cuarentena. Es un tema que va a ser discutible en su momento. Entiendo que podrían haber argumentos sólidos para sostener que la discrecionalidad no se aplica en este caso.
teniendo en cuenta que en ese escenario no hay una razón de fuerza mayor, y considerando además que en los propios considerandos de la resolución de superintendencia adjunta en la que se establece el ejercicio de esta facultad discrecional, se dispone que esta norma es emitida justamente para poder dejar de sancionar aquellas infracciones que habrían sido cometidas sin responsabilidad, sin culpa de los contribuyentes. Lo dejo ahí. Entiendo que va a ser un tema en discusión en su momento y habrá que tomar alguna posición en ese momento. Dicho esto, hemos terminado esta jornada en lo que a las exposiciones se refiere y vamos a pasar a responder las consultas que tan gentilmente nos han alcanzado en el desarrollo de esta presentación. Y antes de eso, les comento que el día de mañana, Gálvez y Dolorier está organizando otro webinar en el que vamos a tratar temas laborales, ¿no? Con análisis de las últimas disposiciones. Va a estar sumamente interesante y espero poderlos ver a todos en ese nuevo conversatorio. Sin más, entonces, pasamos a absolver las consultas que nos han alcanzado. Empezamos por las damas, Silvia. Silvia. Sí. Gracias a todos por las preguntas. Bueno, tenemos algunas muy concretas, muy interesantes. Vamos a tratar de resolverlas y están relacionadas a la suspensión de plazos para iniciar y tramitar. La primera tiene que ver con la suspensión y si el efecto de estas disposiciones alcanza los casos de devoluciones o solicitudes de compensación. Dentro de los ejemplos incluimos una y efectivamente esta suspensión también alcanza a los procedimientos no contenciosos como los mencionados. La segunda es una pregunta en realidad muy interesante, es un tema bastante casuístico y que propone justamente los problemas de estos dos decretos de urgencia superpuestos. Se consulta qué pasa si antes del 16 de marzo me notificaron un requerimiento de fiscalización y el vencimiento ocurrió entre el 16 de marzo y el 21 de marzo, es decir, en la primera semana de la cuarentena. En esa semana todavía no estaba vigente el decreto de urgencia 029, porque entró en vigencia recién la siguiente semana. Pero el procedimiento de fiscalización tampoco está alcanzado por el decreto de urgencia 026, porque no es un procedimiento iniciado por el contribuyente, ni tampoco está sometido a silencio administrativo, positivo o negativo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tenía que presentar la respuesta al contribuyente si el requerimiento había considerado como fecha de presentación alguna que cayera entre la semana del 16 de marzo al 21 de marzo? Consideramos que en ese supuesto, en base a dos jurisprudencias y más, por supuesto, hay dos citadas en la presentación que luego la podremos hacer pública. Hay dos jurisprudencias que hemos citado donde se señala expresamente que cuando el contribuyente no tiene posibilidad de acceder a las oficinas de la administración para presentar información, esa situación se considera como un hecho extraordinario, como una causal de caso fortuito que impide la presentación y por lo tanto el plazo debería prorrogarse. Es decir, el vencimiento para responder este requerimiento no podría ocurrir en la semana del 16 de marzo sino hasta después del 26 de abril, fecha en la que se levanta la cuarentena de acuerdo a la última prórroga aprobada por el gobierno. Luego nos preguntan, ¿qué ocurre con el recurso de apelación? Una apelación está comprendida dentro de la suspensión prevista por el decreto de urgencia 026 o por el 029. Y mencionan que existen precedentes judiciales donde se ha establecido que el procedimiento de apelación es un procedimiento sujeto a silencio administrativo negativo. Es un tema también bastante casuístico que hemos venido analizando porque
a diferencia de la reclamación, donde el Código Tributario expresamente señala que una vez vencido el plazo de la administración para resolver, sea de 9 meses si es que el caso no versa sobre precios de transferencia, o de 12 si es que versa sobre precios de transferencia, el contribuyente tiene derecho a dar por denegada su reclamación e interponer una apelación por ficta denegatoria. En tanto no existe una precisión dentro de la norma tributaria, consideramos que los precedentes judiciales servirían para interpretar que la apelación, tal y como se propone, es un procedimiento sujeto a silencio administrativo negativo, y si ese es el caso, entonces nos encontraríamos abarcados por el decreto de urgencia 026. Luego plantean una pregunta en relación a rectificatorias. ¿Qué pasa si la rectificatoria determina una menor obligación tributaria? De acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, esta rectificatoria surtirá efectos si es que la administración tributaria la fiscaliza, si es que no responde dentro del plazo de 45 días hábiles siguientes a la presentación de la rectificatoria. En ese caso, la rectificatoria presentada por el contribuyente surtirá efecto. La pregunta es, ¿qué decreto de urgencia se debe aplicar para la suspensión del plazo? Consideramos que debe aplicarse el 029 debido a que esta verificación de la declaración rectificatoria que debería realizar la administración tributaria es un procedimiento que no ha sido iniciado por el contribuyente. Por lo tanto, se excluye la posibilidad de aplicar el decreto de urgencia 026, que solamente abarca, como dijimos anteriormente, a procedimientos iniciados por el contribuyente, iniciados por el administrado y que estén sujetos a silencio administrativo positivo o negativo. Estas serían nuestras respuestas. Pasamos con José. Muchas gracias, Silvia. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera es la siguiente. ¿Cuál es la posibilidad de que en base a la facultad discrecional SUNAT sanciona a PRICOS que no cumplen con sus plazos porque no les alcanzó la prórroga? ¿De acuerdo? Se trata de un contribuyente, principal contribuyente, que está fuera de las prórrogas de plazos y el contribuyente no cumplió con presentar sus declaraciones. Esa es la consulta. Si esa infracción se ha cometido dentro del plazo de cuarentena, por ejemplo, la presentación de la declaración anual de renta del año 19, que debía presentarse el 31 de marzo del año 20, si se da esa situación, si la infracción se comete dentro de la cuarentena, por aplicación de esta resolución de superintendencia adjunta de la SUNAT, no se van a aplicar las sanciones correspondientes. Así sea un principal contribuyente, así sea que sus ingresos superen las UITs, no hay ninguna excepción. En este caso, por aplicación de esta resolución de superintendencia, reitero, no se va a sancionar. La segunda consulta es muy interesante, la voy a leer, la tengo acá, permítanme un segundo. Dice lo siguiente: tengo un problema en mis sistemas al bajar la data de manera remota, ¿no? Entiendo que se trata de una empresa grande que tiene que procesar gran cantidad de información, no pueden ir a las oficinas, los trabajadores del área contable, y tienen que bajar y procesar esa información en forma remota. Y hay un problema en el sistema que le impide bajar correctamente la data de manera remota, y ante esa situación podría declarar ingresos reducidos. O sea, podría incurrir en la infracción del 178, declarar menos ingresos. Entonces se pregunta, dando en esta situación, ¿sería preferible no presentar el PDT y solo pagar, y así se asegura de no incurrir en infracciones? A ver, lo primero que tendría que decir es que si no se presenta el PDT, va a haber una infracción. Pero la sanción que corresponde a esa infracción no va a ser aplicada por la SUNAT en ejercicio de esta facultad discrecional. Si la empresa decide no presentar la declaración, perfecto, infracción hay, pero no hay sanción tributaria por la facultad discrecional. Obviamente los intereses se van a computar desde el día siguiente del vencimiento del plazo, por lo tanto, es aconsejable, como sugiere el contribuyente,
nuestro cliente en esta pregunta, que se realice el pago mediante una boleta de pago, ¿no? Entonces no se presenta la declaración, se incurre en la infracción, no me sancionan por facultad discrecional, y como estoy pagando, no aplicarían intereses moratorios, por lo menos de una buena parte, hasta que se pueda determinar correctamente. ¿Qué pasaría en el supuesto de que sí se declare? Sí se declaró. Y se declaró con ingresos menores a los que correspondían. Y en consecuencia, estaríamos frente a la comisión de la infracción del artículo 178. Aplicaría aquí la regla que hemos estado comentando, según la cual la SUNAT, en ejercicio de su facultad discrecional, no va a aplicar la sanción que corresponde. Ahí hay alguna duda. Este caso es realmente muy interesante, porque de la manera en la que está presentado, yo podría decir que incluso, a pesar de que se trata de una infracción del 178, acá sí han habido razones de fuerza mayor, que han impedido que el contribuyente pueda presentar correctamente su declaración, que es ese procesamiento de la data, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, si eso se logra acreditar, entendería yo que ni siquiera habría cometido la infracción, toda vez que habían esas razones de fuerza mayor que llevaron a este cumplimiento defectuoso y declarar un ingreso menor, ¿no? Pero, en todo caso, la recomendación más, digamos, conveniente, si cae el término, sería no presentar la declaración. Porque al no presentar la declaración es absolutamente claro que la sanción que corresponde a esa infracción no va a ser aplicada por la SUNAT. Entonces, no se presenta la declaración y se realiza el pago mediante boleta para que los intereses no vayan corriendo. Le dejo entonces ahora la palabra a Martín, que tiene también dos consultas que responder, y con eso ya terminamos y Martín nos va a dar la despedida. Por mi parte, gracias. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Tengo, como dijo José, dos consultas, bueno, en realidad tres consultas puntuales, para que no tomarán mucho tiempo. Nos preguntan, en primer lugar, si la SUNAT ha notificado actos administrativos en el periodo de cuarentena. Y la respuesta es sí, ¿no? Tenemos casos prácticos de clientes que han recibido notificaciones. Evidentemente, no son notificaciones convencionales hechas en el domicilio fiscal del contribuyente, sino notificaciones electrónicas a través del buzón clave SOL de los contribuyentes. En los casos puntuales verificados hemos constatado la notificación de órdenes de pago y de resoluciones coactivas, no resoluciones de ejecución coactiva que dan inicio al procedimiento, lo cual no dudamos que se pueda hacer, sino más bien otro tipo de resoluciones que se dictan a lo largo del procedimiento de cobranza. Entonces, si es posible y en la práctica se ha dado. Otra consulta es la siguiente. Si soy un contribuyente con ingresos menores a 5.000 UITs, puedo acogerme a la prórroga, exactamente, y tengo plazo para meter mi PDT y pagar mis impuestos en junio, pero decido presentar la declaración con anterioridad en abril y dejar de pagar mis impuestos para junio. Al presentar antes el PDT, ¿tengo el riesgo de que SUNAT me notifique una orden de pago? La respuesta es no, en la medida de que en buena cuenta esa declaración que se está presentando en el mes de abril es una declaración sustitutoria que podría ser modificada hasta la fecha de vencimiento. Mientras no venza la obligación sustantiva y la formal, no se puede exigir la cobranza de la deuda declarada, ni a través de una orden de pago, ni a través de mucho menos a través de una resolución de ejecución coactiva. Entonces uno tranquilamente puede presentar hoy su declaración que ha sido diferido, cuyo cumplimiento ha sido diferido al mes de junio, y esperar al vencimiento para cancelarla sin ningún tipo de apremio. Finalmente nos consultan, me dicen, soy Prico, tengo crédito de impuesto a la renta por la DJ del 2019. ¿Puedo compensar ese crédito con mis impuestos del periodo febrero y marzo que aún no declaro? Y acá, antes de responder a la pregunta, hay que responder una anterior. Ya se presentó la declaración anual, ¿no? La declaración anual es donde se determina la existencia de un saldo y en la que se opta por aplicar ese saldo contra los pagos a cuenta
que se vayan efectuando en el ejercicio o pedir la devolución. Si ya se presentó la declaración anual, entonces sí se pueden utilizar esos saldos para aplicarlos contra los pagos a cuenta. ¿Han variado los vencimientos del ITAM para PRICOS? No. ¿No? El ITAM no ha sido un tributo objeto de, hasta el momento, medidas de prórroga. Contestadas estas preguntas, les quiero agradecer sinceramente a nombre del estudio, de los socios y de cada uno de los integrantes por su participación. Nosotros estamos atentos y a su servicio para cualquier consulta que puedan tener sobre la materia y sobre los distintos dispositivos que se van dando en este periodo excepcional. Pronto estaremos organizando otro webinar de materia tributaria de cara a la normatividad que se viene emitiendo, por un lado, por el programa Reactiva Perú, y cualquier otro dispositivo sobre la materia, prórrogas y beneficios que ayuden a paliar al contribuyente esta difícil situación. Cualquier duda adicional que tengan sobre los temas que hemos tratado el día de hoy, por favor, siéntanse con toda libertad de escribirnos en los correos que figuran al pie de la diapositiva final. Solamente una precisión, mi correo electrónico está equivocado, no son 3 M's al comienzo, sino solo 2. Sin más que decir, nuevamente agradezco su participación y esperamos verlos pronto en otro evento similar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.